Dios te bendiga. Salmos 68, versículo 19 dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Muchas veces sale de nuestra boca: he tenido un día difícil, he tenido un día duro, he tenido un mal día. No todos nuestros días son iguales. Hay días en donde todo fluye, pero hay días difíciles. Hay días de alegría y hay días de mucha tristeza. Hay días de gozo y hay días de angustia. ¿Cómo está tu día hoy y cómo crees que estará el de mañana? Sé que a muchos les cuesta creer que tendrán un gran día y que mañana todo puede ser diferente, pues este día no ha comenzado muy bien, que digamos. A veces nos despertamos con una muy mala noticia. En otras ocasiones nos levantamos por la mañana y al saber que tenemos un montón de problemas para resolver, se nos nubla el día. Hay quienes dirán: nunca he tenido días buenos, solo días malos. Otros más optimistas dicen: algunos de mis días son buenos, pero otros han sido días muy malos. Te pregunto, ¿has perdido todas las esperanzas y no crees que tu día puede cambiar? ¿No crees que el pronóstico que te han hecho o que te has hecho de tu día puede cambiar? El mensaje que hoy escucharás es muy especial, ya que conocerás 5 versículos de la Biblia que pueden cambiar tu día cualquiera que sea. Cada uno de estos versículos nos dejará ver que existe el día del conflicto, el día del mal, el día de la angustia, el día del temor y el día del quebrantamiento. Pero para que nuestro día cambie, es necesario aprender también a través de estos versículos dónde está Dios en estos días, qué quiere que yo haga y qué Él puede hacer por mí. El primer versículo nos enseña cómo puede cambiar un día de conflicto. Salmos 20, versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Un día de conflicto es un día de dificultad, es un día de aprietos y un día de tropiezos. Todos hemos tenido días así y sin duda alguna son días duros. Todos hemos tenido días de estos y puede que tu día hoy esté de esta manera. La pregunta es, ¿puede cambiar? Un día de conflicto, de dificultad y de tropiezos cambia cuando haces de Dios tu aliado. Lo primero que dice el versículo es: Jehová te oiga. Los que son escuchados son aquellos que han clamado, por lo que a la primera señal de que tu día es un día de conflicto, dificultades y tropiezos, debes clamar a Dios y presentar a Él toda la situación. Lo segundo que enseña el versículo es que en el día de conflicto Dios te defiende. Debes saber que Dios puede defenderte, brindarte su protección y librarte de todo tropiezo y aún de la gente conflictiva. Si en el día de conflicto, dificultades y tropiezos clamas a Dios y haces de Él tu defensor y pones tu confianza en esto, tu día puede cambiar. El segundo versículo nos enseña cómo puede cambiar un día del mal. Salmos 27, versículo 5 dice: Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El día malo lo hay y llega. El día de la desdicha, el día de las malas noticias, el día de los malos acontecimientos. En fin, el día difícil. La pregunta es, ¿cómo este día puede cambiar? Con desespero deseamos que un mal día cambie o termine. Y sí, un mal día no solo puede cambiar, sino que ha de cambiar, pero se necesitan 2 cosas. La primera, no desanimarnos en el día del mal o el día de peligros. Y lo segundo, confía y cree que Dios tiene para ti 3 lugares en el día del mal para esconderte, ocultarte y ponerte. Primero te ocultará y te esconderá para ponerte a salvo, y luego te pondrá en alto para sacarte en victoria del mal día. El texto dice: Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Te pregunto, ¿habrá mejor lugar que aquel reservado en la morada de Dios?
En lo reservado de su morada, el mal nunca puede llegar y allí Dios nos tiene. Si tú crees esto, el día del mal cambiará a un buen día. El tercer versículo nos enseña cómo puede cambiar el día de la angustia. Salmos 50, versículo 15 dice: «E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás». El día de la angustia es básicamente el día donde aparecen muchos problemas. Y para ese día lleno de problemas, Dios nos tiene una invitación a la cual debemos responder si queremos que al menos nuestra actitud cambie en medio de ellos. Digo nuestra actitud porque puede que muchos de nuestros problemas no desaparezcan de inmediato, pero sí puede cambiar nuestro pensamiento y nuestra actitud frente a ellos, y si esto cambia, el día cambia. La invitación de Dios la encontramos en el mismo versículo. Dice: «E invócame en el día de la angustia». En otras palabras, llámame cuando tengas problemas y yo vendré a salvarte. Llámame que yo te rescataré. Invócame cuando tengas problemas y te libraré. Dios promete esto, pero nos pide una cosa que debemos tener bien en cuenta. Cuando te haya librado, hónrame. Recuerda que fui yo quien lo hizo. Dame la alabanza por ello y cuéntales a otros cómo y quién te ayudó. No lo olvides. Tu día puede estar muy lleno de problemas, pero si invocas a Dios y le llamas, Él vendrá a tu rescate y tu día cambiará. El cuarto versículo nos enseña cómo puede cambiar tu día de temor. Salmos 56, versículo 3 dice: «El día que temo, yo en ti confío». El día de temor es el día cuando sentimos miedo, y este miedo puede aparecer por varias razones. Puede aparecer por la incertidumbre del futuro, porque las cosas no salgan como hemos pensado, porque alguien nos abandone, por alguna enfermedad o porque perdamos lo que no queremos perder y por muchas cosas más. Los días de temor y los días de miedo son bastante duros. El miedo resulta en algo bastante angustiante. ¿Puede un día de miedo y temor cambiar? El versículo que leímos nos habla de lo que sana el temor. Dice: «En el día que temo, yo en ti confío». Poner la confianza en Dios cura el miedo y cambia cualquier día de temor. Todo lo que te produce miedo y temor, déjalo a Dios, encomiéndalo y entrégalo. El Salmo 27, versículo 1 es la clave en esto. Dice: «Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Confía en el Dios que ilumina y el Dios que salva, y todo lo que te quiera atemorizar, entrégalo a Dios y tu día cambiará. Y el quinto versículo nos enseña cómo puede cambiar tu día de quebranto. Salmos 18, versículo 18 dice: «Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo». El día del quebranto suele ser el día en que estás en tu peor momento, el día de tu desgracia, el día que te va mal y el día de tu infortunio. Si pudiéramos evadir este día, de seguro lo haríamos. Nadie quiere el día del quebranto, no lo queremos, pero llega. Y cuando llega, la pregunta es: ¿cómo lo puedo cambiar? En este día se debe creer lo que dice el texto. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En este día, Dios es tu apoyo y no estás solo. En este día, debes creer que Dios te ayuda y que no estás solo. En el día del quebranto, lo que más necesitamos es la compañía de Dios, y si lo crees, Él te dará muestras en el día del quebranto que está contigo, y eso lo cambiará todo. El versículo 28 de este mismo salmo dice: «Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas». En otras palabras, Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. En el día del quebranto, cree que Dios es tu apoyo y que está contigo, y esto cambiará tu día. ¿Tienes un día como estos? ¿Crees que lo que Dios ha dicho lo puede cambiar?
Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario. Síguenos en nuestras redes sociales.